Muy buenas noches. Contento de tener esta oportunidad y el privilegio de servirles, de servir al Señor y poder compartir este tema que hoy corresponde a la clase que nos marca el temario de los cursos básicos B, que vamos avanzando y yo te felicito y te bendigo en el nombre de Jesús porque eres esforzado, eres valiente y Dios te va a respaldar. Bueno, el día de hoy vamos a revisar la clase de el tema del señorío de Jesús. El señorío de Jesús. Seguramente hemos escuchado más de una ocasión que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy nos toca ver la parte del señorío. Quiero que pienses qué concepto tienes sobre la palabra Señor. ¿Qué te viene a la mente y qué piensas cuando se habla de que Jesús es el Señor? Miren, en nuestro contexto muy mexicano, por no hablar de otras latitudes, solemos asociar a esta palabra de Señor, pues a una persona pues, madura, muchos en algún momento de su vida, hombres particularmente, de repente venían con ese chip de jóvenes y de repente alguien se acerca y les dice, oye señor, y les mueve el tapete porque hay como esa connotación de adultez, ¿no? De alguien mayor, es como algo muy común, como lo entendemos nosotros. Este, Hablamos del señor de la tienda, el señor del súper, el señor que le echa, viene, ¿no? Ahí en el estacionamiento. Entonces, ¿a qué voy? Esta palabra de señor en nuestro contexto no empata eh, correctamente con su significado a la luz de las escrituras y mucho menos a lo que esto representa con respecto a Jesús. Entonces, por eso te repito, trae a la mente qué concepto tienes tú sobre la palabra Señor. Eh, y bueno, más adelante vamos a ver cómo el Señor empieza a moldear esta palabra y qué implicaciones tiene. ¿Qué implicaciones tiene? Pues vámonos. El objetivo, evidentemente, tiene que ver, pues, con conectar con el concepto de la palabra Señor y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y someter nuestra voluntad, todo lo que hay en nosotros. Yo diría, el objetivo se queda corto porque dice nuestra voluntad. Más bien, yo diría que todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu, al señorío de Jesucristo, ¿no? Para, pues, recibir a plenitud los beneficios que esto conlleva. Entonces, bueno, el objetivo del temario así lo establece, pero yo lo ampliaría. Someter todo lo que somos al señorío de Jesucristo para conectar con todas esas bendiciones que conlleva el hacerlo. Bueno, pues vámonos. Lo primero que tendríamos que entender, así la Biblia es muy enfática en el sentido de que el Señor Jesucristo es el Señor, ¿no? Es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Bueno, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, ¿sí? Fíjate, incluso hace una distinción. Este pasaje apunta en su contexto a en su momento a dar a conocer
a todos los del pueblo de Israel, que a Jesús, a quien algunos promovieron su crucifixión, Dios lo levantó como Señor y Cristo. ¿Cómo pudiéramos aplicar este versículo ya en nuestro contexto? Pues sí, de forma directa podríamos decir que este pasaje apunta a la iglesia, ¿no? Sepa toda la iglesia que a este Jesús, de hecho, sí podríamos decir que a Jesucristo lo crucificamos. ¿Lo habías analizado? Y lo crucificamos porque Él tuvo que ser crucificado por motivo de nuestros pecados. Sí, a Jesucristo se le puede observar desde varios ángulos el tema de su crucifixión, y uno de esos elementos tiene que ver que fuimos nosotros los que por motivo de nuestro pecado pedíamos su crucifixión. Éramos tú y yo los que estábamos ahí al pie de la cruz pidiendo que lo mataran por motivo de nuestro pecado. Bueno, pues Él, a quien fue crucificado por motivo de nuestro pecado, Dios lo hizo Señor, Señor y Cristo. Pero bueno, ¿qué es Señor? Señor en el Nuevo Testamento se traduce de una palabra griega que es Kyrios. Ahí está la palabra. Kyrios. Esa es la palabra griega. Y esta palabra griega, Kyrios, significa no solamente Señor, sino que significa Señor, amo, dueño o maestro, lo cual denota una autoridad suprema, poder y dominio. O sea, en el contexto de la Biblia, cuando se hablaba de Señor, no era, por eso te comentaba, como lo entendemos hoy en día. El Señor era este amo, este dueño, este máster, ¿sí? Con suprema autoridad, con poder, con dominio, muy alineado, muy alineado a rey, pero bueno, tenía sus distinciones, ¿no? Por eso Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Kyrios en el Nuevo Testamento es amo soberano, máxima autoridad. Por cierto, si alcanzas ahí a ver abajo de donde dice Kyrios, dice amo soberano, máxima autoridad, y ahí viene un versículo que es Filipenses 2:11, que profetiza, fíjate qué interesante, la Biblia profetiza que toda lengua, todos los hombres que han vivido en todas las épocas, todos, sin excepción, todos un día van a confesar con su lengua que Jesucristo es el Kyrios. Todos. Incluso hasta los que lo negaron en vida y que ya estén hoy en el sepulcro, van a ser levantados en la resurrección y van no solamente a confesar con su lengua que Jesucristo es el amo, la autoridad suprema, eh, el dueño, el maestro de todo, sino que también la Biblia en otro pasaje dice que todos doblarán rodilla delante de ese señorío. Entonces, esto es muy importante para verlo así de entrada, porque esto ya rompe o amplía el concepto de Señor. Cuando hablamos de Señor en la Biblia, tiene todas estas implicaciones, ¿sí? Entonces, si leyéramos nuevamente los pasajes que hablan de Jesucristo como Señor, pudiéramos cambiar la palabra de Señor por amo, fíjate, dueño, amo me gusta,
Y entonces, simplemente aquí en Filipenses 2:11, diríamos, toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, el dueño, el gran maestro. ¿Sí? Eso en el Nuevo Testamento. No lo puse, pero en el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba para referirse al Señor en este mismo contexto de amo, dueño, máster, con toda autoridad, con todo poder, con todo dominio, es Adonai. Adonai. Ahorita que venía en camino a casa del trabajo, se me vino el concepto, pero hubiera valido la pena meterlo aquí, pero bueno, te lo comento, es Adonai o Adón, ¿sí? Adón, Adón. La palabra es Adón, Señor, amo. Y en el Antiguo Testamento se va a encontrar varias referencias a, de Dios como el Adón, ¿sí? Adón. Bueno, esos son los dos conceptos, tanto en el antiguo, o más bien las palabras que se utilizaban tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para referirse a Dios con, con ese contexto de máxima autoridad. Pero en el Nuevo Testamento ya Kyrios se le adjudica o se apunta con esa palabra directamente a Jesucristo. Y nuevamente detrás del concepto de Señor, pues nuevamente la propia Biblia remarca que Jesucristo pues es Dios, ¿sí? Es el amo, el dueño del universo. Bueno, y no pierdas de vista este tema que la Biblia profetiza, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, ahí valdría la pena hacer un comentario. Eh, si acaso la diferencia entre nosotros y todos aquellos que no han aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo lo estamos haciendo eh, de forma voluntaria, con un corazón entendido en vida de que Jesucristo es el Señor. Todos los demás que incluso que mueran y no lo hayan reconocido como Señor y Salvador, lo van a hacer en la resurrección, no necesariamente para salvación, claro. Entonces, el punto es, si al final del día todos lo van a hacer, lo inteligente sería hacerlo voluntariamente en esta vida. ¿Para qué? Para conectar con los beneficios que esto conlleva y los cuales los vamos a revisar más adelante. O sea, no es nada más una declaración de elogio, que lo es, sino que esto conlleva verdaderamente muchas bendiciones, de las cuales se van a perder aquellos que en vida no confiesen a Jesucristo como Señor, pero que al final del día lo van a terminar haciendo cuando Jesucristo regrese o cuando Jesucristo resucite a los muertos de sus tumbas y si ellos no confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pues al menos como Señor sí lo van a hacer. Eso es lo que profetizan las escrituras. Para nosotros lo hacemos en vida, conectamos con nuestro Señor Jesucristo, también conectamos con su salvación, pero también si morimos y resucitamos y tenemos nuevamente la aplicación de esta profecía en nuestras vidas, pues será un verdadero privilegio y honor nuevamente postrarnos delante del Señor y decirle, sí, tú eres el Señor. Bueno, miren, estas imágenes son muy interesantes y muy representativas. Hablan del pasaje de Tomás el incrédulo. Jesucristo, ya lo habíamos platicado en la clase pasada o una anterior. El punto está que
que Jesús resucita y, incluso hablamos del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Donde Él ya se presenta delante de sus discípulos y las heridas, tanto la del costado como la de las manos, ya no son mortales. Y Él, bueno, a lo que voy es, llega un punto donde se presenta con sus discípulos y de forma específica con Tomás, este discípulo que había dicho que él hasta no ver, no creería. Ahora sí que de ahí tiene la frase esta de hasta no ver, no creer. Bueno, pues él estaba instalado en esa incredulidad. Y Jesús se acerca con él y le dice, pues, o sea, entiendo que no crees, pero mete tu mano en el costado y miren, ahí está la imagen, ¿no? Ese es Tomás que mete la mano en el costado y también observa eh, las heridas de las manos, ¿no? Donde le clavaron los clavos. Y cuando Tomás ve eso, cuando Tomás toca y ve, la expresión de Tomás es, Señor mío, Dios mío, Kyrios mío, eh, Adonai, sí, y de forma natural y espontánea reconoce la grandeza de Jesucristo. De hecho, este es un pasaje que evidencia cómo Tomás reconoce la divinidad de Jesús y no solamente su divinidad, sino que lo reconoce como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Altísimo, ¿no? Lo reconoce porque decirle Kyrios a alguien implicaba decirle Dios, eres Dios. Tal vez si no lo leemos en el contexto como se entendía la palabra Señor en una mente hebrea, pues, entendemos, pues le dijo Señor. No, no, pero no le dijo Señor a la mexicana, le dijo Señor a la usanza hebrea. Decirle Señor a alguien era decirle máxima autoridad, máster, amo. Y luego, fíjate, ya para cerrar esta explicación, el propio Jesús declara, estoy parafraseando, tendremos que buscar ya el pasaje donde está el relato de Tomás, comenta que bueno, pues él creyó porque vio y tocó, ¿no? Pero benditos aquellos que sin ver y sin tocar, creemos, hablando de nosotros, porque nosotros evidentemente no hemos visto las manos de Jesús ni hemos tocado el costado, pero aún así creemos. Y ya de entrada ahí el Señor Jesucristo declaró una bendición, imagínate, una bendición del amo, del Señor, del Maestro, diciendo, benditos aquellos que sin ver creen. ¿Qué creemos? Que Él es el Señor, evidentemente. Entonces, ya ahí se abre la puerta de esas bendiciones de las que yo te vengo hablando desde el principio de esta clase. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bueno, pues las vamos a ver eventualmente, pero un poco más adelante. Pero ¿de qué bendiciones? Hay bendiciones por reconocer y conectar con el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues lo primero es tratar de entender lo alto, lo profundo, lo magnífico que implica el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de entrada regresamos un poquito. Eh, este pasaje que estamos viendo aquí en la pantalla, que es Filipenses 2:10 eh, al, a al 11, dice que, ahí está lo que te decía hace rato, esa profecía que te comentaba, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. Fíjate qué profundo, qué poderoso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, esto se va a cumplir sí o sí. En el nombre de Jesús, toda rodilla, los cielos, en la tierra, eh, ángeles, principados, hombres, mujeres, nacidos por nacer, muertos por morir, todos han de doblar la rodilla delante de la grandeza del Señor y van a confesar, incluso el más acérrimo enemigo del Señor va a terminar doblegado diciendo, sí, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Yo me imagino así como la gloria de Dios tan excelsa, tan poderosa, que no te va a quedar otra más que doblar rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Bueno, por cierto, no vi aquí, alguien me había pedido que oráramos por restauración matrimonial, lo vamos a hacer. Ahorita se va a dar el momento, este, para que en esta autoridad, que en la autoridad de Jesús, eh, oremos por esa restauración matrimonial para quien la requiera. Bueno, yo creo que ya vas conectando, para dónde va el tema, ¿no? Y las bendiciones que hay en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, que si Jesús es el Señor, Jesús es el amo, Jesús es el dueño, Jesús es el maestro, el máster de máster, y tú le perteneces, bueno, pues entonces toda esa autoridad, todo ese poder alineado a su amor que tiene por ti, pues de cierta forma invita y promete sanidad, restauración y una vida en abundancia, como el propio Señor Jesucristo nos la prometió a todos aquellos que le amamos y creemos y le confesamos, ¿no? Y le testificamos. Entonces, bueno, por ahí va el tema. El punto está que la Biblia es muy clara. Eh, Hoy en día tenemos la libertad, por decirlo así, de reconocer el señorío de Jesucristo. Es por eso que en la labor evangelística no todos aceptan a Jesucristo, por un lado. En la labor del discipulado, pues también te voy a decir una cosa, si tú vas a la congregación y ves ahí 1,000, 2,000, 3,000 personas, no todos quieren entrarle a un discipulado. Esa es la realidad. O sea, muchos ya están conformes con lo que están recibiendo. Este, entonces, hoy en día opera, pues, ese libre albedrío, ¿no? De decir, bueno, pues yo le acepto, no le acepto, qué tanto yo me comprometo, qué tanto avanzo, está bien. Digo, la invitación está bien en el sentido de que lo entendemos. La invitación del Señor es evidentemente que quieras más, que tu corazón arda de pasión y de anhelo profundo de buscar al Señor. Bueno, la propia palabra dice que la palabra del Señor la pegues en tus paredes, que la reflexiones de día, de noche, incluso sea tu meditación al dormir, que sea un anhelo profundo como el ciervo que brama por el agua, que así sea nuestro corazón, que anhele profundamente la presencia de Dios. El Señor dice, anhélalo de esa forma, pero bueno, depende de ti, ¿no? Dice la palabra de Dios que el Señor dijo por medio del profeta, aquí pongo al cielo y a la tierra por testigos que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, pero escoge tú, o sea, escoge tú, yo pongo delante de ti vida y muerte,
bendición y maldición. El anhelo de Dios es que escojas la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia, pero escoge tú, ¿sí? Pero ya este pasaje ya no habla de esa libertad, sino habla de un momento en el que todos van a doblegarse y a reconocer que Jesucristo es el Señor. Tiene unos tintes muy radicales, muy dramáticos, pero bueno, para ti, para mí, debe ser un gozo, porque tú y yo estamos en esa línea. Digo, hay de aquellos que lo van a tener que hacer a la fuerza y no necesariamente, insisto, para salvación, mucho menos para conectar con las bendiciones que Jesucristo prometió cuando con Tomás, que dijo, benditos aquellos que sin ver creyeron. Tú y yo estamos en esa línea, no lo olvides. Tú y yo estamos en esa línea. Bueno, eh, ¿cómo me someto voluntariamente al señorío de Jesús? ¿Cómo? Eh, Aquí Santiago 4:7 ya habla de uno de esos beneficios. Ya habla de uno de esos beneficios antes de cómo, antes de desglosar el cómo. Este pasaje de Santiago es muy poderoso, poderosísimo. Dice que uno de los beneficios, una de las bendiciones de que te sometas al señorío de Jesús es que eh, también en ese sometimiento de tu persona al señorío de Jesús vas a tener con qué resistir al diablo y el diablo huirá de ti. Fíjate qué cosa, o sea, para empezar, aquí estamos hablando de algo muy profundo. Aquí valdría la pena señalar que, no sé si lo comenté la vez pasada, pero bueno, el punto está que cuando nosotros vivimos a nuestra forma, a nuestra manera, bajo nuestros conceptos, bajo lo que yo quiero, sin someterme al señorío de Jesucristo, eh, eventualmente yo abro puertas al enemigo y es cuando el enemigo toma autoridad legal sobre mi vida. Y entonces, en la medida que yo, bueno, hay que reconocer lo que dice la Biblia, que la obra del enemigo, por excelencia, es robar, matar y destruir. ¿Sí? Robar, matar y destruir. Y alguien tendrá que preguntarse allá entre ustedes, y me incluyo, ¿y qué es lo que roba y mata y destruye el enemigo? Bueno, pues muchas cosas, pero entre ellas roba la paz, destruye matrimonios, destruye la esperanza, se roba futuros prometedores, se roba aquellas bendiciones que Dios pone delante de nosotros. Vaya que viene a destruir lo que se puede. Yo no sé si lo has pensado tú, pero hace tiempo que pude advertir que una de las obras maestras de Satanás, del diablo, de sus huestes, de este reino de las tinieblas, con respecto a los hombres, es esos hombres que andan vagando por la calle como por dioseros, ¿no? Si tú lo analizas, esas personas en algún momento, por algún descuido de sus padres o de forma personal, no lo sé, pero lo que sí sé es que abrieron puertas al enemigo, quienes les robó la familia, la casa, la esperanza, la salud, la dignidad. Imagínate todo lo que les robó, todo lo que les destruyó, todo lo que eh, hizo trizas ahí el mismísimo diablo en la vida de estas personas, ¿no? Son como trofeos del enemigo. ¿Hasta dónde puede caer el hombre que no se somete
al señorío de Jesús. Aún aquí dice sométanse a Dios, sí, pero uno se somete a Dios sometiéndose al señorío de Jesús. Entonces, bueno, revirtiendo las cosas, aquellas áreas de nuestra vida que por descuido, por ignorancia, por negligencia, por tomar las cosas a la ligera, ahora tienen una afectación, ¿sí? Pueden restaurarse en la medida que nosotros nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y es como ir cerrando huecos, hoyos en las paredes, como ir resanando eh, el techo, las grietas, como ir blindando las puertas, las ventanas. Y entonces, conforme nosotros caminamos en el Señor, se va haciendo esa restauración y entonces con esa restauración se puede resistir al mismísimo diablo. Y evidentemente cuando uno se somete al señorío de nuestro Señor Jesucristo y estamos en sus manos, en sus brazos, en el redil, pues él definitivamente va a huir, ya no tiene más que hacer en la vida de esa persona o en esa familia o en ese matrimonio. Y ahí hay una clave espiritual profunda, profunda, profunda. Eh, Insisto, si tú logras identificar algún área de tu vida que de cierta forma ya tiene afectación por motivo del reino de las tinieblas, cuando se habla aquí del diablo, se habla del reino de las tinieblas y todo este ejército que comanda el mismísimo diablo y que quiere destruirte porque aborrece tu alma. Fíjate qué interesante. Y quiere que te vaya mal, a diferencia de Jesús. Jesús ama tu alma, Él es el pastor de nuestras almas y Él quiere que todo lo que hagamos prospere. Bueno, esa es la dualidad del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Muchos cometen el error de pensar que uno puede hacerle frente al reino de las tinieblas en sus propias fuerzas y eso es un error porque la forma en que la Biblia establece que nosotros podemos hacer repeler al reino de las tinieblas es en la medida en que nosotros nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Clave, tip, no sé cómo decirle, ley del reino de los cielos. Ahí está, sométete al señorío de Jesucristo, sométete a Dios en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, resistirás al diablo y él huirá de ti. Bueno, ahí ya estamos hablando, como te comentaba al principio, de parte de estos beneficios, parte de esta bendiciones de vivir en el resguardo, en el cuidado, en el redil del buen pastor, ¿no? Eh, ¿Y cómo me someto voluntariamente al Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hay cuatro elementos que quiero desglosar con ustedes. Uno de ellos es el arrepentimiento. Fíjate que cuando tú llegas a Cristo, yo estoy seguro que muchos de ustedes, me incluyo, cuando llegamos a Cristo, fuimos así de que, oh sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, ¿no? Me arrepiento de todos ellos y perdóname, recíbeme como tu hijo, eh, yo te recibo como mi padre, reconozco que moriste en la cruz, reconozco que resucitaste al tercer día, pero a lo que yo voy es que nuestro arrepentimiento es muy general porque se entiende que cuando apenas naces de espíritu, apenas empiezas a conectar
con aquellas áreas de tu vida de forma específica que requieren un arrepentimiento puntual. Ya no así como que me arrepiento de todo, Señor. No, ya no. Conforme tú vas avanzando, empiezas a ver debilidades, deficiencias en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de ver, en tu forma de relacionarte, en tu forma de administrar tus finanzas, en tu forma de cuidar tu cuerpo, vaya, en tu forma de estudiar la Biblia, en tu forma de comprometerte con el Señor. Eh, ¿Por qué pasa eso? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es esa luz en nuestro corazón que va alumbrando todos los rincones de nuestro ser. Imagínate que somos como una casa con varios cuartos y entonces el Espíritu Santo empieza a resplandecer su luz admirable en cada rincón conforme tú lo vas permitiendo, te vuelvo a repetir, y empiezan a salir cosas a la luz. Incluso la palabra de Dios dice que muchos rehuyen a esa luz porque no quieren que sus pecados salgan a la luz. Y vaya, no es tanto que salgan a la luz para con otras personas, sino para con uno mismo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero que cambiar ciertas áreas de mi vida y no quiero que venga esa luz a esas áreas de mi vida porque pues me voy a ver como en un espejo y aquella persona que está caminando con Cristo, pues no tiene de otra, sino que se termina viendo de frente a la palabra como, dice la palabra, como a cara desnuda de frente a la palabra, y ahí tienes de dos, ignorar lo que estás viendo en ti que necesita corrección o arrepentirte. Ahora, no solamente de cosas pasadas, sino cosas que hacemos en el día a día. Conforme vas caminando con el Espíritu Santo, empieza a ver en ti como un radar, como una brújula, como un GPS, como un Google Maps que te va diciendo, no, por ahí no era. Y bueno, como nosotros estamos caminando con Jesús, eh, nosotros tenemos esa posibilidad de ir todos los días, a cualquier momento, al trono de la gracia, en el nombre de Jesús, hasta el mismísimo trono de la gracia y decirle, perdóname, Padre, perdóname, perdóname, ayúdame, ayúdame a cambiar esto que incluso me supera, esto que de veras yo reconozco no está bien en mi persona. Yo quiero cambiarlo, pero ahora reconozco que tampoco puedo cambiarlo y se vale, porque mira, ahí ya se está dando prácticamente todo, o sea, arrepentimiento, humildad, fe y una decisión de obedecer. Mira lo que dice Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Cuándo? Cuando aplique, cuando aplique. Sí, si hoy identificas algo en tu vida, si caminando en este día a día algo brota, algo sale, arrepiéntete, arrepiéntete y ve a Dios, ve a Dios. Es más, muchas personas cometen el error de que cuando identifican alguna actitud, algún pecado personal, eh, se esconden de Dios y debe ser al revés. Debe ser completamente al revés. Si tú identificas algo en tu vida, ve delante del Señor. Dice la palabra de Dios que Él es justo, Él es fiel y Él no te va a rechazar, Él te va a recibir y te va a ayudar. Y si tú eres humilde, fíjate lo que dice Pedro 5:6, humillaos, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere el tiempo. Tú humíllate delante del Señor y humillarse implica, primero,
entender que hay una tendencia al pecado en nuestro corazón, hay una tendencia que no se quita, ojo, no se quita, se controla por medio del Espíritu Santo, se domina. Hay como un caballo que quiere desbocarse en cada uno de nosotros, pero también ya está en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a contener ese caballo que quiere correr una carrera desenfrenada de pecado. Entonces, hay que conocer que esa es la naturaleza humana en la cual nos incluimos cada uno de nosotros. Entonces, pues nos arrepentimos. Tenemos esta invitación de parte de Dios de ir al trono de la gracia a pedir ayuda, a pedir el socorro en el oportuno momento, ¿no? Y bueno, pues la humillación también consiste, o la humildad también consiste en reconocer que hay cosas en nuestra propia persona. Fíjate, escucha bien lo que te voy a decir. Nosotros como cristianos, la humildad también significa reconocer que hay cosas en nuestra propia persona, en nuestras relaciones para con otros, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, que nos superan, que no basta el querer hacer las cosas bien, no basta, no basta, sino que requerimos la ayuda de Dios para cambiar aquello que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Y eso es humildad, reconocer que hay una línea delgada donde entramos en un terreno donde ya no superan las cosas, ¿sí? Y te puedo hablar de muchas cosas, o sea, si somos honestos, reconocemos que a veces, pues sí, sentimos hasta ira o podemos sentir coraje o podemos sentir envidia o podemos sentir ánimo de venganza, por citar tantas cosas, ¿no? O sea, el problema no es experimentarlo en el corazón, no, ese no es el problema es no pedir ayuda a Dios de frente a eso que estás identificando en tu corazón y creer que lo puedes controlar. Es como el borracho que dice, yo las controlo, yo sé cuándo. Si tú lo analizas bajo el contexto que estamos hablando, alguien que dice, no, yo voy a tomar, yo sé cuántas, tengo el control, esa persona está siendo soberbia, esa persona está engañándose a ella misma y por eso muchas personas que juegan con el alcohol de esa forma terminan en condiciones deplorables porque no supieron que nunca tuvieron el control, sino que ya eran dominados por ese pecado. Por eso dice la palabra de Dios que quien peca es esclavo de ese pecado, porque cree que domina, controla ese pecado, pero no es así, es al revés. Por eso nosotros debemos entender que sí hay actitudes, hay pensamientos, hay inclinaciones de nuestro corazón que debemos identificar, arrepentirnos y humildemente ir al Señor pidiéndole ayuda. Ahora, cuando nosotros ya tenemos esa dualidad operando en nuestras personas, eh, la Biblia nos pide creer que Dios nos va a ayudar. Por eso Marcos 9:23 dice que si puedes creer, al que cree todo le es posible. En el contexto de lo que estamos hablando, si tú estás batallando con algo, con un pecado, mira, incluso se sabe que muchos jóvenes batallan con la pornografía, ¿no? Por citar un ejemplo. Eh, si ese joven o esa persona o adulto también, ¿por qué no? Reconoce que está teniendo ese problema, pues se arrepiente y humildemente va y le pide al Señor ayuda y cree fielmente que el Señor le va a ayudar, pero no solo termina ahí el asunto, sino que ahora el Señor le va a decir de qué forma debe de caminar en lo subsecuente y ahí debe de haber esa disposición, esa firme decisión de obedecer. Fíjate lo que dice Lucas 6:46 ahí a la derecha.
inferior. Dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamas Kyrios, Kyrios? ¿Por qué me dices Señor, amo, dueño, máster? Y no haces lo que yo digo. La pregunta de frente a la obediencia, siempre la pregunta de frente a la obediencia que la Biblia nos pide tener es, ¿qué debo de obedecer, Señor? O sea, el problema no es si debo o no obedecer. Nuestro corazón debe estar inclinado a obedecer, pero sí le debemos de preguntar al Señor, Señor, ¿y qué quieres que yo obedezca? Cuando llegamos a ese punto, mi hermano, hermana, el Señor abre su corazón y te muestra lo que quieres que obedezcas para beneficio personal o de nosotros, obviamente. Pero si tú estás batallando con que obedeceré o no obedeceré, pues para que el Señor te muestre el camino que debes de andar, ¿no? Dice la palabra de Dios que encomienda al Señor tus caminos y él afianzará, Él enderezará tus veredas. Pero no es hasta que tú tienes esa disposición que el Señor te va diciendo, mira, hazle asá, por aquí sí, por aquí no, por medio de su propia palabra, por medio de la propia prédica. Cuando tú ya estás en esa frecuencia, por decirlo así, es que cuando abres la Biblia, cuando oyes una prédica, cuando oyes una alabanza, cuando oyes una reflexión, cuando oyes un devocional, es que oyes claramente la voz de Dios que te va diciendo por dónde caminar. Y conforme tienes esa disposición a obedecer, incluso de forma sobrenatural, incluso por sueños, incluso por visiones, incluso por profecía, el Señor te puede marcar claramente lo que quiere que tú hagas. Pero insisto, si no hay arrepentimiento, si no hay humildad, si no hay fe y no hay decisión de obedecer, pues puede el Señor estar de frente a ti y tú ni conectas con Él. ¿Sale? Que fue lo que pasó en su momento con los fariseos. No sé si lo has conectado. Unos fariseos, un grupo religioso de los judíos de la época de Jesús, que hablaban de Jesús, hablaban de la Torá, hablaban del Mesías, hablaban de las fiestas, hacían los ritos judíos, pero no había estos elementos. Fíjate qué interesante lo que te voy a compartir. Incluso de frente a los fariseos se puede aprender muchas cosas, porque eran hombres que hacían oraciones, hacían diezmos, hacían todo lo que la ley de Moisés marcaba y hasta más. Pero pasó Jesús enfrente de ellos y ni lo reconocieron, incluso lo tomaron como un charlatán y pedían su muerte. O sea, sin lugar a dudas, no había estos elementos que estamos viendo aquí en su corazón. No había arrepentimiento, no había humildad, no había fe y no había decisión de obedecer. Y incluso es por eso que el Señor Jesucristo de frente a este grupo fue muy fuerte, muy duro, muy directo, que al grado que les decía, sepulcros blanqueados, porque por fuera muy bonitos, muy blanqueados, muy adornados, pero por dentro lleno de huesos. Es decir, por dentro están muertos, porque no tienen estos ingredientes, estos elementos que se requieren para que verdaderamente se sometan a mi señorío y yo les dé vida, vida entre los muertos, vida en abundancia, den fruto que glorifique al Padre. Entonces, fíjate cómo se van configurando los elementos. Ahora, señorío, les decía hace rato al inicio de la clase que es necesario someter todas nuestras áreas, todas nuestras esferas eh, al señorío de Jesús, porque la analogía es muy,
muy clara, o sea, insisto, aquí se es muy radical, o se es hijo de desobediencia o se es hijo de Dios. Y cuando se es hijo de desobediencia, pues se reciben todas las maldiciones que conlleva el reino de las tinieblas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, hijos de la luz, deberíamos de buscar con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, someternos a ese señorío porque entendemos claramente que eso nos conviene. Así de simple. Sí, porque ahí hay vida, ahí hay, insisto, restauración, ahí hay libertad. Dice la Biblia que a quien libertad el Hijo será verdaderamente libre, porque ahí hay esperanza. Fíjate, incluso ahí hay gozo, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de nuestra salvación, es, algo que nos fortalece. Eh, Sabemos que incluso los beneficios de alinear nuestra vida al señorío de Jesús no solamente son para el tiempo presente, sino que atraviesan el umbral de la muerte. Los beneficios personales van más allá de la muerte, van más allá de mis hijos, son transgeneracionales. Yo creo firmemente que los beneficios de someter mi vida y todo lo que soy, lo que tengo, lo que pienso, lo que hablo, lo que anhelo al Señor, tiene beneficios eternos. Estamos sembrando para la eternidad. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, tampoco estoy diciendo que sea fácil hacerlo. ¿Que ya lo logré? No, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un ejercicio que deberíamos de buscar con todo nuestro corazón y que, bueno, en la parte humana, a ver, lo voy a decir así, humanamente someter todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que pienso al Señor, humanamente es imposible. Ah, pero el Espíritu Santo vive en mí y lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible en mis fuerzas, es posible para Dios. Entonces, si logro conectar con esa dependencia al Espíritu Santo, entonces sí voy a ir eventualmente sometiendo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, eh, alma, cuerpo y espíritu, persona, familia, como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como miembro de la iglesia, como maestro, todo a los pies de mi Señor Jesucristo para que estando ahí todo fructifique, todo dé grande fruto. Fíjense lo que dice Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan. A ver, hagas lo que hagas. Trabajen de buena gana como para el Kyrios, como para el maestro, como para el amo, como para el dueño, y no como para nadie en este mundo. Fíjate, conscientes de que el Kyrios, el máster, el dueño, te recompensará con la herencia. Y te recuerda, ustedes sirven a Cristo, al Mesías, el Kyrios, el Señor. A ver, estoy seguro que más de alguien ya conectó con lo que hay detrás de este pasaje. Dice que tú no trabajas para nadie en este mundo. A ver, ¿cómo? Pero entonces los que somos hijos y tenemos padres, los que somos empleados y tenemos patrones, bueno, todo lo que hagas de frente a esas autoridades, te dice el Señor Jesús que es como si obraras para Él, porque la palabra de Dios dice que también toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, esa autoridad que tú tienes, piensa en alguna autoridad,
tu jefe, tu papá, tu director, tu maestro, no sé, lo que sea, cualquier figura de autoridad, eh, lo que tú hagas de frente a esa autoridad, dice que lo hagas de buena gana como para el Kyrios, como para el Señor, ¿sí? O sea, porque el Señor mismo te puso esa autoridad. Eh, y luego nos enteramos que, o vivimos que tenemos jefes, súper difíciles, ¿no? Súper complicados, algunos muy negligentes, algunos de veras no complicados, sino lo que le sigue. Bueno, pues así lo quiere el Señor. Tú sométete, hazlo de buena gana, sujétate, porque en eso hay recompensa. Y a ver, yo te voy a compartir un secreto del reino, este, que hay detrás del sometimiento, del trabajo, de frente a esas autoridades que son muy difíciles. Hay un beneficio directo. Hay muchos, pero hay uno así, directo, directo, directo. Eh, en la medida que tú te sujetas a tus autoridades terrenales y de buena gana, pensando que todo lo que haces lo haces para el Señor, de frente a cómo te sujetas a esas autoridades, se está desarrollando en ti, fíjate nada más lo que te voy a decir, se está desarrollando en ti la capacidad de ejercer también un señorío, una autoridad para con otras personas. Es un entrenamiento, es un entrenamiento. Yo he podido advertir que de frente a las autoridades más difíciles que el Señor pone en tu vida, es porque de ese mismo tamaño Él te está entrenando para que después tú seas también autoridad sobre otras. ¿Sí? Entonces siempre hay bendición de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestras labores de buena gana, pensando que eso que hacemos no es para ese jefe humano, no es para ese patrón humano, sino es para el Señor. Analiza bien el pasaje, analízalo. Hagas lo que hagas, lo voy a personalizar eh, en segunda persona, te lo voy a decir a ti. Hagas lo que hagas, trabaja de buena gana. Hagas lo que hagas, la labor que desarrolles. Hazlo como para el Señor, no como para esa autoridad terrenal de este mundo. No, no, hazlo como para el Señor. Consciente, entendido, reconociendo fielmente que el Señor te va a recompensar con una herencia. Y otra vez, tú sirves a Cristo el Señor. Tú sirves a Cristo el Señor. Siempre estás en un proceso en el cual el Señor te está adiestrando, te está preparando, te está equipando para levantarte también como un referente de su autoridad. Conforme más humildad, mayor exaltación. De hecho, lo acabamos de ver. A ver dónde está. Acá está. Primera de Pedro 5:6. Humíllate si es necesario. Sujétate. Obviamente hay cosas que alguien preguntará, ¿y a todo me tengo que someter? No, hay cosas que no. Hay cosas que si tu jefe, tu autoridad te pide y eso va abiertamente en contra de la voluntad de Dios, pues claro que no. Pero si no va abiertamente en contra de la voluntad de Dios, también el humillarte opera de esa forma. Hazlo de buena gana, trabaja de buena gana como para Dios, como para el Señor, y Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. ¿Sí? Es también un principio del reino. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas?
Vamos bien, me regreso. Yo tengo una duda, hermano. ¿Todo bien? ¿Alguien más que me comente? Yo tengo una duda, hermano. A ver, viene. No tiene que ver tanto con el tema, pero igual es como del pecado y no sé si tenga relación, pero a mí me gusta mucho la música Ajá, y pues hay de todo. O sea, a mí me gusta hacer música, pero sé que hay letras que son malas y no sé si escuchar ese tipo de música me afecte en algo en mi vida, como escuchar canciones con malas letras, aunque solo me gusta el ritmo. No sé si eso me afecte en algo en mi vida. ok, ok. Fíjate, tú ya estás entrando en una fase, en la fase de la conciencia. Y el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Dice la palabra de Dios que si tu conciencia no te redarguye, pues vas bien, pero cuando tú ya empiezas a preguntarte esas cosas, podemos entender lo que el Espíritu Santo está poniendo cierta inquietud en tu corazón. Y haces bien al preguntarlo, porque eh, de hecho la pregunta se la debes de hacer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poco más claro, ¿no? En tu propia pregunta se empiezan a manifestar respuestas. Eh, ¿Será que esas letras me afectan? Por algo ya lo estás pensando, ¿no? Por algo ya lo estás pensando. Y es bueno, porque, insisto, así es como el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, ¿sale? Entonces, pudiéramos llegar y no, o sea, va directamente alineado a lo que estamos hablando, porque esa pregunta, este, tendría que llevarse bajo el foco de la humildad. Señor, pues tú dime, tú dime qué debo de hacer, ¿no? ¿Qué tipo de música debo de escuchar? ¿Qué tipo de música debo de evitar? Mira, si de veras, y lo que te decía y les decía a todos, de veras estás en esa condición, y sé que la estás, de querer obedecer al Señor, el Señor te lo va a decir claramente, pero todo empieza con esa cosquillita en la conciencia, ¿no? Con esa cosquillita en la conciencia. Se me viene a la mente hace tiempo una persona, me dijo, oye hermano, te quiero preguntar algo. Yo sí, este, ¿es bueno o malo comer pan de muerto en la época de Día de Muertos, ¿no? Y lo mismo le dije, pues mira, si ya te lo estás preguntando, si ya te lo estás preguntando, permite que el Espíritu Santo te clarifique más. Sí, porque eh, la impresión, la pregunta, por algo se da, ¿no? Y qué bueno, porque yo estoy seguro que detrás de eso, Dios por medio del Espíritu Santo te quiere enseñar algo. Entonces, eh, yo lo que te diría es, ponlo en oración, vamos a orar, pero es la oportunidad que tenemos de decirle, Señor, pues tú dime, tú dime, porque mira, eso de la música o eso del comer son una de tantas cosas. Yo te podría decir que la palabra de Dios dice, así lo voy a parafrasear, que nosotros como cristianos, y me gusta por eso mucho tu pregunta, nosotros como cristianos, todo nos es lícito. Fíjate, escuchen bien, escuchen bien. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito, todo nos es permitido, ¿sale? Y alguien dirá, ay, espérate, todavía no acabo. Dice la palabra de Dios que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todos nos conviene, ¿sí? Todo nos es permitido, pero yo no me dejaré dominar
de nada, ¿sí? A lo mejor alguien ya eh, ha oído ese pasaje, pero vamos a ponerlo en pantalla porque amerita de frente a cómo someternos al señorío. Nosotros muchas veces, exactamente, ya puso ahí Arely Franco, no todo nos conviene. Humanamente, y lo tengo que decir como va, humanamente quisiéramos, y esto es normal en todos, que nos dieran una lista de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, sería padre. Ya a mí nada más dime que sí y que no. Pues así no opera la vida en Cristo. A ver, vamos a poner aquí el pasaje para leerlo todos eh, en conjunto. Espérenme tantito, déjenme poner. Qué interesante. Miren, dice, todo me es lícito. Déjenme descompartir aquí y vamos a compartir acá. A ver, ya deberían de estarlo viendo. Es Primera de Corintios 10:23. Este pasaje es, híjole, te lo tienes que grabar, así de simple, y debe de ser un pasaje este, que, que lo tengas siempre bien en cuenta. Primera de Corintios, ¿qué dije? 10:23. 10:23. Eh, Fíjense nada más. Eh, no, pero yo quiero todo el pasaje. Y lo que le sigue, ahí está. Fíjense, va muy en el sentido de lo que veníamos haciendo, diciendo hace rato, hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo hagamos, dice la palabra, que lo hagamos para la gloria de Dios. Todo me es lícito, todo, absolutamente todo, pero no todo me conviene, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿vale? Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Entonces, a ver, la pregunta de frente, a ver, me voy a ir al tema de la persona esta que decía del pan de muerto, ¿no? O sea, la persona, y fue lo que le dije, a ver, tú piensa si te conviene, si te edifica, si glorifica a Dios, pero no solamente pienses en ti. La palabra de Dios dice que también lo que vayas a hacer, consideres al de enfrente. O sea, qué mensaje mandas, qué señal transmites, qué estás enseñando con lo que haces. Y cuando tú tienes esto en mente, a ver, vamos a ponerlo en otro versículo, en otra versión, perdón. Esta es Reina Valera. Vamos a buscarla en la contemporánea. Cuando tú ya tienes esto en mente, la música, lo que comes, la forma en que hablas, fíjate, todo sea para la gloria de Dios. Aquí está. Ay, ya se me perdió. ¿Qué hice? Ahí no, al revés. Ahí está. Todo sea para la gloria de Dios, para empezar. Ese es el título, eso no es parte del texto, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Dice, todo me está permitido, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Entonces ya bajo este escenario, pues ya las cosas toman otra vertiente, ¿no? Toman otro tinte. Y a ver, de lo que hago, de lo que oigo, de lo que veo, qué me es provechoso, qué me edifica y qué de ello también resulta para bien de los otros o del otro.
Y bueno, pues ya con estas preguntas y el Espíritu Santo, bueno, pues ya, y la cosquillita que Él va haciendo en nosotros, quiere decir que el Señor ya va obrando en nosotros esa transformación, que de otra forma no se daría. Y yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado, o sea, esto es un privilegio, que esto pase en nosotros es un ejercicio, es un privilegio, es un honor que el Señor esté obrando en nosotros, porque hay personas que se mueren con esta mentalidad de así nací y así me moriré. Yo ya así siempre he sido, mis gustos, mis pasiones, mi gusto al gusto, o sea, yo ya no puedo cambiar. Y no, la palabra de Dios dice que estando en el Señor hay una renovación continua, continua, nunca para. O sea, siempre el Señor quiere irnos renovando, quiere irnos cambiando, transformando, llevándonos de gloria a gloria. Y a veces vemos cosas pequeñas, pero no vemos detrás que el Señor ya está llevándonos a esa transformación. Por eso dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es tu vida. Entonces, no menosprecies los pequeños detalles que el Espíritu Santo ya está poniendo en tu corazón como elementos en los cuales Él quiere operar, porque a veces puede ser que inicien las cosas por la música, pero también termina en la forma en que piensas con respecto a otras cosas, con respecto a otros temas, con respecto al estudio. Eh, Dice Areli, creo que también entre el temor a Dios, el respeto a Dios, que a mí en lo personal. Sí, efectivamente, o sea, a ver, el temor, y también vamos a verlo más adelante en algún otro tema, el temor, dice la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. El temor de Dios, si yo tuviera que aterrizarlo conforme a, al pasaje, al tema que estamos desarrollando, eh, lo vería, a ver, aquí vi un pasaje, a ver, déjame, ya, no, este que está acá, este, fíjate, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor te recompensará. La, la sabiduría alineada al temor de Dios te dice, te confirma que todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios conllevará recompensa. Pero también, fíjate qué interesante, la sabiduría de Dios también confirma que todo aquello que hagamos contrario a la voluntad de Dios conllevará pues su castigo, su disciplina, su exhortación. Por eso dice la palabra de Dios que nadie puede burlarse de Dios, nadie puede burlar a Dios, sino que todos lo que, de acuerdo a lo que sembremos, eso cosecharemos. Entonces sí, hay un temor reverente, pero hay un entendimiento de que si yo hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, habrá recompensa. Pero también que si yo hago las cosas contrarias a la voluntad de Dios, pues habrá jalón de orejas, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, sí, el temor de Dios es también parte del termómetro que funciona y funciona muy bien. Espero, creo que valía la pena ahondar. Gracias. Ya vieron por qué les pregunto o les pido que hagan preguntas, porque detrás de las preguntas ninguna es disonante, sino todas van de acuerdo a lo que estamos aquí desarrollando. Dios te va a decir, ponlo a sus pies. Estoy convencido que Dios está obrando
un cambio, una transformación en tu persona. A lo mejor la excusa ahorita es la música y la letra, pero puede haber algo más grande detrás de eso. Permite que el Espíritu Santo obre y que te vaya guiando paso a paso. Porque, a ver, también hay obstáculos que impiden nuestro sometimiento a su señorío, ¿sí? De la misma forma que hace rato veíamos cuatro elementos que abonan al sometimiento, ahora vamos a ver lo contrario a estos cuatro, lo contrario a arrepentimiento, lo contrario a humildad, lo contrario a fe y lo contrario a la decisión de obedecer. Sí, también vamos a verlo. A ver acá. Muy bien, Josué, para servirte. Fíjate, aquí hay cuatro elementos que operan de forma contraria al sometimiento del señorío de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la ruta contraria, o sea, una te lleva a las promesas de bendición, a las promesas de herencia, y otra te lleva al castigo, ¿no? A las maldiciones incluso. Acuérdate lo que te decía hace rato, que dice el Señor, he aquí, no es menor cosa, esto está, si no mal recuerdo, en Deuteronomio, por ahí por el 28, que dice que pongo aquí, dice, pongo aquí al cielo y a la tierra por testigos contra ti, que he puesto a la vida, está en Deuteronomio 30, fíjate, ya lo encontré aquí. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Ay, qué tremendo. Dice el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, a ver, tú y yo estamos ya, no te has dado cuenta tal vez, ya estamos en un callejón sin salida. Qué bueno, gloria a Dios. Y en ese callejón sin salida tenemos dos, bueno, sí, dos salidas, ¿no? Dos vertientes. Y una de ellas es la bendición plena o la muerte, la maldición. Obviamente que Dios quiere que tomemos el camino de la bendición, que nos sometamos al señorío. Vamos a examinar un poquito estos cuatro elementos que nos llevan al lado contrario, ¿no? Dice Proverbios 16, 18 y 19 que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que alguien sea quebrantado, antes de que alguien entre en crisis profunda, es que hubo ahí una soberbia. Y antes de la caída es que hubo altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ley de Dios. Son leyes del reino de los cielos. ¿Sí? O sea, un soberbio, un altivo, está en la antesala del quebrantamiento y de la caída. A ver, incluso me atrevería a decir que a algunos de nosotros ya nos pasó, más de una vez, más de dos. Es la verdad, o sea, y lo digo no por ti, lo digo por mí, o sea, ya me ha pasado. Esa es la realidad, o sea, porque uno toma a la ligera las cosas de Dios y ahí sí, por falta de temor de Dios, porque no pasa nada, confío plenamente en mí, yo todo las puedo, yo soy más que tú, te miro hacia abajo porque yo sí esto, porque yo sí lo otro, y pácatelas. De repente, la caída, el quebrantamiento. Y por eso la Biblia dice que es mejor
que humilles tu espíritu con los humildes, que estar ahí en el salón de los despojos, de los fracasados, ¿no? Por motivo de esta soberbia y de esta altivez. Bueno, entonces ahí, pues como te das cuenta, no hay arrepentimiento, ¿no? O sea, ¿de qué me ha de arrepentir si yo tengo todo lo que me merezco y aparte merezco más? Soberbia, altivez, nadie está a mi nivel. Pues no, o sea, eso es un espíritu contrario a Cristo. Eso es un espíritu demoníaco que a veces se mueve en nosotros por ignorancia, por descuido, pues, por negligencia, por un lado. Ahora, ahí está Proverbios 28:13, ¿no? Dice, quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, ahora del lado negativo, pues si yo voy encubriendo los pecados, si yo los voy tomando a menos, si los voy escondiendo, si voy llevando una vida doble, este, evidentemente es porque no me acerco a Cristo, porque no me acerco al trono de la gracia, porque no estoy con ánimo de permitir que el Espíritu Santo me esté hablando o que me esté enviando señales de algo que deba yo cambiar, sino más bien dice la palabra de Dios que es como tener la conciencia cauterizada. Fíjate qué interesante. Ponle ahí, apúntale ahí. Esa te lo voy a dejar de tarea. Vas a buscar qué es la conciencia cauterizada a la luz de la Biblia. Es, evidentemente, quiero que busques el pasaje y que lo medites. Te lo comento, la cauterización es como cuando tienes una quemada, ¿no? Y te arde. Cuando te cauteriza ya no te duele, o sea, queda la marca, pero no te duele. Imagínate una conciencia cauterizada a la cual pues pecas, haces mal y ya no conectas con el espíritu, o sea, ni siquiera te preguntas, ¿será bueno, me conviene, habría afectado a otro? Te vale todo, ¿no? Ya es una conciencia cauterizada. El ir encubriendo tu pecado va cauterizando tu conciencia. Y por eso es que las personas que viven de esa forma eventualmente hacen cosas peores. Yo te podría decir que muchas cosas que ves tú ahí en las noticias de que mató, que ya se destrampó en pecado, es porque empezó con uno, que encubrió, luego con otro, luego le subió al nivel, al volumen y eventualmente se hacen cosas terribles, ¿no? Porque ya se mata y no se siente mal, se secuestran, ya no hace nada, es infiel, se es borracho, se roba, lo que sea. Entonces, ese es el camino contrario. Obviamente, a los ojos de Dios, alguien que vive esta vida de pecado, ¿cómo va a prosperar? Pues evidentemente no, más bien va en caída libre, va cada vez alejándose más de la voluntad de Dios y va con esta falta de temor directo a cosechar lo que ha sembrado, ¿sí? Dice la Biblia que quien siembra para el espíritu, ¿sí? Eh, cosechará vida eterna. Quien cosecha para la carne, quien siembra para la carne cosechará corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues es muerte, es enfermedad, es destrucción. Por eso es que vemos de repente gente que fracasa estrepitosamente, ¿no? Porque pues lo tomó a la ligera, vivió como si Dios no existiera y de repente pues ya su vida está en un estado muy deplorable. Por otro lado, este mismo proverbio dice que quien confiesa, otra vez nos apunta hacia el otro lado, pero quien confiesa y lo deja,
alcanza misericordia. Y es por eso que reconocemos que nuestro Señor es misericordioso. Ahora, hay otro elemento también contrario al camino de someternos al señorío del Señor, que es la fe. Yo te decía hace rato que hay cosas que nos rebasan, definitivo, o sea, definitivo, hay cosas que nos rebasan, que ya escapan a nuestra humanidad, pero no a Dios. Y Dios está en su Espíritu Santo, mediante su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esas debilidades o esos problemas que tenemos como personas, eh, insisto, lo que te decía hace rato, debemos de creer que Dios puede obrar para cambiarnos. Si no creemos, ya, discúlpenme la expresión, pero si no creemos ya valió que eso, porque no va a pasar nada. O sea, dice ahí Hebreos 11:6 que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. O sea, si yo verdaderamente estoy buscando que haya un cambio en mí, pero yo estoy entendiendo que hay cambios en mi persona que ya no puedo hacer, yo debo de creer que si se lo pido a Él, Él lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya Él se encargará. Tú colabora, tú coopera y tú crees. Pero si no lo crees, ya, o sea, también para atrás. ¿Cómo te vas a someter a su señorío sin creer que Dios va a mover las circunstancias, las condiciones de tu vida para que los cambios que Él mismo está o puede promover en ti, provocar en ti, tomen lugar? Debes de creer. Y bueno, otra cosa que también se opone a someternos a Jesús tiene que ver con este carácter de este doble ánimo. Santiago 1:8 habla del doble ánimo. Fíjate, ahí está en la parte inferior derecha. Esto es algo que también tienes que tener bien, bien, bien presente. El hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios, es inconstante en todos sus caminos. Ahora, cuando llegamos a Cristo, todos sin excepción traemos algo de eso. Esa es la realidad. También cuando caminamos en Cristo, también todos batallamos con algo de eso. ¿Qué quiere decir eso del doble ánimo? Pues que a veces somos volubles, ¿no? Somos volubles. A veces nos entusiasmamos mucho, vamos a poner un ejemplo, mucho por la palabra, pero luego como que me da flojera. A veces quiero, pero otras veces no quiero, y eso da pauta que a veces esté muy alegre, pero otras veces triste. Y digo, todo eso es hasta cierto punto normal. Cuando eso ya es muy marcado y afecta nuestro caminar de frente al señorío de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces empezamos a ser inconstantes. A veces tomo curso, a veces no, a veces leo, a veces no, a veces asisto a la congre, hoy no tengo ganas, y eso tiene repercusiones en todas las demás cosas que hacemos en el día a día. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo salir de ese doble ánimo? Yo te podría decir que incluso todos los que están sin Cristo, pues irremediablemente caminan de esa forma. Ya, de ahí es donde se le conoce a estas personas bipolares, ¿no? Los famosos bipolares. Eh, Insisto, para los que no están en Cristo, irremediablemente están en esa condición, unos más que otros. Para nosotros tenemos posibilidades de que eso cambie. Eh, ¿Cómo va a cambiar? Bueno, pues igual es algo que tenemos que pedirle a Jesús, pedirle al Señor que nos dé un ánimo constante, perseverante, estable, no voluble. Es también algo que se puede llevar en oración a los pies
de Cristo y Él, te lo garantizo, te va a responder haciendo el cambio correspondiente en tu chip interno para que no tengas esa dualidad de carácter, esa dualidad de pensamiento, esa dualidad que, como dice la palabra, es un verdadero estorbo, porque no ayuda a que seamos constantes en nuestros planes de vida, en nuestros proyectos, en nuestros negocios, en nuestros estudios, y mucho menos constantes para darle fruto que glorifique el nombre de Dios. Entonces, bueno, pues lo debes de tener en cuenta. Eh, Elia me pregunta que esa voz interna, yo creo que retomando lo que habíamos visto anteriormente, que si esa voz interna que nos hace pensar cuando algo no es bueno pudiera considerarse una advertencia de parte de Dios, sí, es lo que estábamos, ya revisamos, que es ahí como el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, eh, que incluso ahorita se me viene a la mente ese pasaje que dice Dios que promete a nosotros que estamos en Cristo darnos un corazón de carne sensible y no en reemplazo a ese corazón de piedra antiguo que no sentía nada, ¿no? Entonces ya tenemos un corazón que siente, que percibe, que conecta con la voz del Espíritu Santo a nivel de nuestra conciencia. Bueno, ¿y cómo rendir nuestro señorío? Ya para terminar, ¿cómo rendir nuestra vida? ¿Cómo rendir mis debilidades? Fíjate, a su señorío. Ya reconocemos que hay debilidades en nosotros, ¿no? Ya tampoco tiene que extrañarnos ni asombrarnos porque pues de ahí partimos. Este, incluso dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Así que puedes decir que somos fuertes o que soy fuerte porque reconozco que soy débil en la carne, pero en Cristo soy fuerte y vencedor. Bueno, pues para poder caminar en ese señorío de nuestro Señor Jesucristo y también victorioso y también para poder ejercer como un administrador del señorío de Dios para con otros, pues ya lo hablamos, tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Insisto, ahí la clave de la obediencia, siempre pregúntate, bueno, voy a ser obediente, pero obediente a qué? Y entonces cuando te acerques a la palabra, vas a decir, bueno, Señor, muéstrame por tu palabra qué debo de obedecer, qué debo de obedecer, ¿sale? Y Lucas 11:28 dice que en ello va a haber bendición. Cuando oigas bienaventurado, es sinónimo de bendecido o bendición. Bendecidos o bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí debemos de entender que la guardas para obedecerla, para ponerla en práctica. Y luego fíjate, Zacarías 4:6. Me gustó, lo encontré ahí en internet, da la idea muy clara, dice que lo que no puedas hacer con tus fuerzas lo hará Dios con su poder. ¿Eso de dónde sale? De Zacarías 4:6, que dice que las cosas de Dios, tanto en nuestro interior como hacia nuestro exterior, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, en lo eclesial, eh, todo lo que estamos llamados a avanzar no es ni con ejército ni con la fuerza. O sea, no es por tanto que te esfuerces, por tanto que quieras, sino para nosotros es con el Espíritu del Señor, que ya esté en nosotros, aclaro, ya esté en nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es una promesa, pero también es una ley que debe de operar en nosotros o en la cual debemos de operar nosotros. En esa dependencia, en ese señorío es donde el reino de Dios se va a manifestar con poder en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras,
sino en poder. Bueno, Juan 15:5 dice que tenemos que estar apegados a Jesús. Dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Todo lo que estamos llamados a fructificar, a crecer, a ser victoriosos, se va a dar en la medida en la que nosotros estamos anclados, sometiéndonos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que ya lo habíamos visto, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, insisto, también tenlo en consideración siempre, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados, no solo eso, sino para limpiarnos de toda maldad. Yo te invitaría a que todos los días, no salgas de tu casa sin pedirle a Dios que te perdone, que te limpie, igual por la noche, duérmete, dile, límpiame, Señor, purifica mi corazón, porque te voy a decir algo, ese ejercicio, esa limpieza de toda maldad, te permite conectar con el Espíritu Santo que está hablando de continuo a tu conciencia. No es nada más por estar limpio, que evidentemente es algo que es grato al Señor, pero también conlleva que en esa limpieza, en ese estar en paz con Dios, es cuando la voz del Espíritu Santo es más clara. Hazlo de día, hazlo de noche o cuando amerite. Y lo otro, pues ya lo habíamos hablado, podríamos resumir que todo es así. Encomienda al Señor tu camino. Fíjate cómo pudiéramos resumir todo lo que hemos visto a este pasaje de Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la ruta hacia el señorío y las bendiciones que esto conlleva y evidentemente, te lo repito, detrás de todo esto también el Señor quiere levantarte como un referente de su autoridad, como padre, como madre, como jefe, como maestro, tal vez en algún momento, como alguien que da la palabra con... Hay una palabra que también apúntale, ahí hay, se llama el denuedo, denuedo. Eh, Cuando se habla con denuedo, se habla con autoridad, con respaldo celestial. Entonces, Dios quiere levantarte como un referente de su autoridad en tu casa, en tu matrimonio, con los amigos, en el colegio, en la propia iglesia, que hables y actúes con denuedo. Insisto, ese denuedo es una autoridad que el mismo reino de los cielos respalda, el mismo Dios respalda. Entonces, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo, por lo que estás obrando en este grupo, mi Señor. Yo sé que estás preparando a mis hermanos amados de una forma especial, los quieres levantar en esa autoridad, como referentes de autoridad donde quiera que ellos se encuentren, en sus círculos de influencia. Padre, tal vez ellos no advierten hasta dónde los quieres llevar, amado mío, y lo que tú quieres hacer con ellos, no solamente en sus casas, con sus familias, en sus colonias, barrios, donde ellos viven, Padre, en sus trabajos, en sus escuelas, en la propia iglesia, Señor. Obra, mi Señor, sin reservas. Quita todo obstáculo, mi Dios, y levanta a este grupo de una forma extraordinaria, mi Señor. Si alguien de ellos requiere ahí restauración matrimonial, hazlo, mi Dios.
en restauración en las emociones, en la salud, en las finanzas, en los planes, Señor, que tienes para ellos que son de bendición y no de mal. Oh, mi Dios, cúmplelos a plenitud. Señor, estamos invocando a ti, a tu nombre, Jesús, tú que tienes toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a ti, Señor de señores, a quien todo mundo, toda humanidad, todos los que han vivido doblarán rodilla y confesarán que eres el Señor. Nosotros lo hacemos hoy. Tú eres el Señor, tú eres Señor de señores, el Rey de reyes, el más hermoso de los hijos de los hombres. A ti te bendecimos, a ti te alabamos, a ti te reconocemos. Bendito Dios, sea tu presencia de una forma poderosa en la vida de mis hermanos, Señor, y que ellos reconozcan qué grande amor tú tienes por cada uno de nosotros, que no solamente nos salvas, nos das nuevas ropas, nos das nueva mente, nos das nuevo corazón, nos das un nuevo futuro, nos das propósito, sentido, pertenencia, destino. Señor, bendito seas por siempre y para siempre. Dios, yo bendigo a mis hermanos y declaro en ellos tu victoria, Señor, tu victoria y que ellos, Señor, amado mío, se levantan, tú los levantas como un testimonio vivo de tu poder, de tu autoridad y de tu amor. En tu nombre, Jesús. Amén.